Bien, voy a explicar desde el principio un ejercicio que empezamos a hacer ayer y un poco se trancó la cosa. Vamos a explicar desde el principio el ejercicio 3 del práctico 1 que les pasé. Me dan entonces la función es esto que vemos acá, es una función que está compuesta por, vemos acá, 3 partes. Y bueno, lo primero que me piden es que realice un bosquejo gráfico y que escriba su signo. Primero el bosquejo gráfico. Para poder hacer el bosquejo gráfico de esta función, vamos a tener que fijarnos acá. Cómo están compuestas las partes de esta función. O sea, hacer un esquema con esto. Los números que aparecen acá son el -2 y el 3. Entonces, voy a hacer una línea aquí para ubicar esos números, ¿verdad? Un poco para que me quede acorde a la gráfica que voy a hacer acá abajo, voy a tratar de más o menos ubicar esos números. El -2, si esto sería 0, -2 estaría más o menos por aquí, antes del 0. El 3, para allá. Entonces acá dice x menor que -2. Menor que -2. De -2 para acá. Menor. Cuando x es menor que -2, la función es -2x más 6. -2x más 6. Este otro significa cuando x está entre -2 y 3. Entre -2 y 3. Entre -2 y 3. Ahí la función es esto, simplemente un número. 2. Y finalmente acá dice, para cuando x es mayor que 3, para allá de 3, la función sería x menos 1. Mayor que 3, la función es x menos 1. Entonces ahí lo que hice fue esquematizar la función, ¿verdad? La función está definida acá, pero esto es más visual, más de ver dónde es que va a estar cada función. O sea, si yo trazo líneas punteadas precisamente a la altura del -2 y a la altura del 3, voy a poder visualizar dónde va a trabajar cada función, ¿verdad? Veo que esta función va a estar en esta zona, esta función va a estar en esta zona y esta función va a estar en esta zona. Cada una tiene su sector, como si fuera un terreno, ¿verdad? Si esto fuera un alambrado, bueno, esta va a estar en este terreno, esta va a estar en este terreno y esta va a estar en este otro. Pero para graficarlas no puedo hacer directamente en esta gráfica. Para poder graficar esta función, yo voy a tener que hacer 3 gráficas primero. Una para cada función. O sea, vamos a empezar con la primera. La primera función es esta. La primera función es -2x más 6. Esa función corre si x es menor que -2. Bien, pero primero que nada quiero saber cómo es esta función. Si observo que no tiene x al cuadrado, por ejemplo, es el aspecto de una función lineal, o sea, va a ser una línea recta. Y si va a ser una línea recta, me basta con encontrar la raíz que tenga esa función y el corte con el eje de la y. Con esas dos cosas yo puedo hacer la gráfica de esta función. Entonces, ¿cómo se encuentra la raíz? Planteando la función igual a 0 y despejando con cuidado, ¿verdad? El 6 está positivo, va a pasar negativo. Aquí, este número, yo no puedo decir que pasa positivo. ¿Por qué? Y porque no está restando, en realidad este número está multiplicando. Y si está multiplicando va a pasar dividiendo. Ustedes dirán, ¿y cómo me doy cuenta que está multiplicando? Bueno, porque cuando no hay nada entre la letra y el número hay una multiplicación. Bien, hago esa división, menos 6 dividido menos 2, y eso me da 3. Ahí encontré entonces la raíz de la función. Dijimos que lo otro que necesito es el corte con el eje de la y. Necesito hacer f de 0, buscar la imagen de 0. La imagen de 0 es menos 2 por 0
más 6. ¿De dónde salió esto? De sustituir el 0 en lugar de las x de la función. O sea, si acá es 0, acá tiene que ser menos 2 por 0 más 6. Hago esa cuenta y me da 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si voy a trazar la gráfica de esta función, solamente de esta función, me debería quedar algo así. La raíz es 3, la raíz es 3, y el corte con i es en 6. Vamos a suponer que esté por acá. Por lo tanto, la función debería ser algo así. Pasa por 6, que se corte con i, y pasa por 3. Por lo tanto, hace algo así. Una línea recta. ¿Verdad? No es una parábola, es una línea recta. Pero ¿qué pasa con esa función? Esa función tiene su sector, su zona, y es hasta menos 2. Entonces voy a tener que trazar una línea a la altura del menos 2, porque yo quiero saber esa línea dónde corta la función. Si quiero saber dónde corta esa línea la función, voy a tener que hacer algo parecido con esto, pero con ese número. O sea, voy a tener que hacer f de menos 2, porque yo quiero saber en realidad dónde corta esa línea, la línea que vemos acá, a la función. O sea, cuál es el valor de aquí. Entonces, f de menos 2 es, sustituyendo nuevamente acá, menos 2 por menos 2 más 6. Menos 2 por menos 2 es 10, perdón, es 4. Más 6 es 10. Entonces, este valor de acá, la imagen de menos 2, es 10. ¿Y para qué hago eso? Como les decía recién, yo de esta función lo único que quiero es lo que está para acá de menos 2. Y para acá de menos 2, lo único que veo de esta función que me sirve es esta zona. Entonces, lo que yo voy a trasladar de aquí para allá es solamente este tramo. Lo otro no, porque el otro estaría invadiendo las zonas de las otras funciones. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Y bueno, ya sé que corta en 10. Corta en 10. Vamos a suponer que esté por aquí. Y sé que pasaba por 6. Vamos a suponer que este se fuera el 6. O sea que la función hace algo así, ¿verdad? Pero como les dije recién, yo no voy a hacer este tramo de acá. Lo que voy a hacer es simplemente esto. Este tramito que vemos acá es el que quedó acá. Solo esa partecita de esta función es la que me sirve para la gráfica. Y bueno, pero ahora ¿qué pasa? Esta fue una función, ahora tengo que graficar esta otra. Claro, esa otra función es una función constante. O sea, si yo voy a hablar de la función f de x igual a 2, es una función que no requiere ningún tipo de estudio, porque es una función constante. O sea, está siempre horizontalmente a la altura de ese número, a la altura de 2. Si yo fuera a hacer la gráfica de esta función, sería simplemente trazar una línea a la altura de 2. Pero claro, nuevamente viene el tema de que yo esta función, o sea, tiene su zona. Lo único que me interesa de esta función es lo que está entre menos 2 y 3 de esta función. Entonces, debería trazar una línea a la altura del menos 2 y una línea a la altura de 3. O sea, lo único que me va a interesar de esa función, a ver, si yo lo hubiese trazado como tracé la anterior, si la hubiese trazado en verde, ¿verdad? Si esa era la función, a mí la única parte que me va a interesar llevar para ahí es la que está entre menos 2 y 3, de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque esta función era si x es menor que menos 2, pero esta función es si, como dice acá, menos 2 menor o igual que x menor o igual que 3, si está entre menos 2 y 3. Entonces, lo que me queda aquí es trazar a la altura del 2, supongo que esté por acá, una línea horizontal que vaya desde aquí hasta acá. Solamente ese tramo es el que va para aquí.
Y finalmente, la función que tenemos por último es esta. Idéntico proceso al que vemos acá, ¿verdad? O sea, acá la función es x menos 1. Pero es x menos 1 si x es mayor que 3. ¿Qué necesito? Lo mismo que allí. La raíz, o sea, x menos 1 igual a 0. En este caso es muy fácil, solo pasa el 1 para allá, positivo. Y lo otro que necesito es el corte con el eje de la y. O sea, sustituir el x de la función por 0. 0 menos 1, lo que me da menos 1. Entonces, la gráfica de esta función, ¿cómo sería? Si este es el eje de las x, este es el eje de las y, esta función va a cortar, la raíz va en el eje de las x, va a cortar en 1 y va a cortar al eje de las y en menos 1, por acá. O sea que la gráfica de esta función sería algo así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuevamente me interesa saber esto. Esta función es para los x mayores que 3, o sea, ahí es donde tengo que recortar en 3. Nuevamente necesito acá saber cuál es la imagen de 3, porque, sí, a mí lo único que me interesa es de 3 para allá, de los x mayores que 3, o sea, solamente sería esta zona. Y bueno, pero ¿qué pasa? Necesito entonces hallar la imagen de 3, o sea que voy a tener que hacer f de 3. Y en esta función f de 3 es 3 menos 1, lo que da 2. Y si me da 2, entonces esto es 2. O sea que este pedacito de función, que es el que voy a llevar para acá, arranca desde 2. O sea, al 3 le corresponde el 2, que es justo donde terminó esto. Entonces esta función va a ser algo así, ¿no? Si pasaba por 1 y por menos 1, va a ser algo así. O sea, este pedazo que acá parece tan chiquitito, en realidad, a lo que la escala acá está un poco más ampliada, vemos que sigue para allá, porque arranca de ese punto y va creciendo. Entonces la gráfica de esta función sería esto que ven acá, ¿tá? Esta función que acá vemos que no llega porque está así porque es menor. Esta sí llega tanto acá como acá, esta no llegaría, pero en realidad no importa si llega o no llega acá, ya que justo arranca donde termina la otra. Vamos a ver más adelante que eso significa que la función continúa, ¿verdad? Entonces la parte A, que significaba hacer el bosquejo gráfico, sería eso. Claro, también me pedían realizar el signo de la función. El signo lo hacemos después que tenemos la función vista, ¿no? Y en este caso el signo, ¿cómo quedaría? Vamos a borrar esto. En este caso el signo quedaría así. La función acá está por encima del eje, o sea, podemos ubicar estos valores como referencia, en realidad no son raíces, ¿no? No son raíces, ¿por qué? Porque la función en ningún momento, la función roja que vemos acá, en ningún momento corta al eje de las x. Entonces lo único que puedo decir es que esta función aquí es positiva, positiva, positiva. Siempre está por encima del eje de las x, en ningún momento está debajo. Es toda positiva la función. Y ahí estaríamos haciendo el signo. Bien, pero después me preguntan si existe el límite de la función cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a 3. Acá en realidad es cuando x tiende a menos 2. Bien, para saber si un límite existe, tendría que analizar previamente cómo son los límites laterales. Límite de x tendiendo a menos 2 por el lado izquierdo y límite de x tendiendo a menos 2 por el lado derecho. Recordamos que el signo de menos,
Cuando un signo de menos está después del número significa izquierda, y si hay un signo de más significa derecha. Entonces vamos a analizar. Estoy analizando en menos 2. Cuando la función viene por el lado izquierdo, tiende a ¿qué cosa? Tiende a, cuanto más se acerca a menos 2, tiende a estar a la altura del 10. O sea que por el lado izquierdo tiende a 10. Ahora, si veo por el lado derecho, cuando viene por este lado de la función, o sea, por este lado del menos 2, cuanto más se acerca a menos 2, siempre está a la misma altura, siempre está a la altura del 2. O sea que por este lado tiende a 2. Por el lado derecho tiende a 2 y por el lado izquierdo tiende a 10. Por acá tiende a una cosa y por acá tiende a otra. Por lo tanto, veo que los límites son distintos. Si los límites son distintos, la conclusión que digo es que no existe, se simboliza así, no existe el límite de la función cuando x tiende a menos 2. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa 3? También. Vamos a analizar cómo es el límite de la función cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo y cómo es el límite de la función cuando x tiende a 3 por el lado derecho. Bien, ahora estamos acá, parados en 3. Cuando la función se va acercando por el lado izquierdo de 3, vemos que siempre viene a la altura del 2, por lo tanto por este lado tiende a 2, tiende a la altura del 2. Ahora por el lado derecho, la función viene por este lado, y cuanto más se acerca a 3, tiende a lo mismo. O sea, vemos que, al contrario de lo que sucedía acá, que acá tendía una cosa y acá tendía otra, acá tienden ambos a la misma cosa, al mismo número. O sea, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, tienden a 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saco? Hoy no existía el límite porque eran distintos. Ahora sí existe y vale 2. Así que este límite, no pongo que existe, sino que directamente el límite con x tendiendo a 2 es 2. Perdón, dije con x tendiendo a 2. Con x tendiendo a 3. Estamos analizando en 3. ¿Tá? Es 2 porque justamente los dos, ambos límites tienden a 2. Así que un límite existe si los límites laterales, un límite existe si los límites laterales coinciden, y me da un número, o no existe si los límites laterales, izquierda-derecha, no coinciden. En eso se basaba entonces el ejercicio 3. ¿Ah? Ahora después les voy a explicar cómo se hace el ejercicio 4. En el ejercicio 4 van a ver que me dice investiga. No va a ser, o sea, ustedes van a ver de qué manera se puede hacer esto sin tener que hacer la gráfica, que a veces es bastante engorroso hacer la gráfica. Sin hacer la gráfica, ¿cómo podemos lograr saber si un límite existe o no? Sin tener que mirar una gráfica. Bueno, muy bien.